Del equivalente en magnetismo, el caso que habíamos estudiado ayer, estos días pasados en electricidad. Entonces, habíamos introducido ayer lo que era un dipolo magnético, que no es nada más que una espira, ¿de acuerdo? Vimos qué es lo que ocurría respecto a la traslación y a la rotación del dipolo cuando lo metemos dentro de un campo magnético uniforme, dijimos, ¿no? Entonces, en el caso de un campo magnético uniforme, teníamos que no había aceleración, la fuerza neta era cero, pero sí lo que teníamos era una rotación, y la rotación venía dado por el par de fuerzas que se ejercía por el campo magnético sobre esa espira. ¿De acuerdo? Era esta expresión que tenemos aquí. Podíamos entonces, a la vista de esta expresión, definir un equivalente al momento dipolar eléctrico en magnetismo, el momento dipolar magnético de la espira, que viene definido por el producto de un vector de la intensidad de corriente por el área que encierra esa espira. La dirección es perpendicular. Y bueno, nadie me preguntó ayer, es decir, que en el caso raro de que la espira no esté contenida en un plano, nosotros solo vamos a tener ese caso. Siempre lo podríamos poner como suma de, ¿no?, dividir esa espira en trozos infinitesimales, ¿de acuerdo? Cada trozo infinitesimal, si está contenido en un plano, entonces simplemente deciros que se puede hacer, os lo dije ayer, no hay ningún problema, no os preocupéis, en nuestro caso siempre van a ser espiras planas, de tal manera que no tendréis esa duda, ¿no?, a la hora de decir, oye, y el área está contenido en un plano, entonces es justo el área de esa figura plana que tenemos ahí. La dirección y el sentido fue lo que expliqué ayer. Entonces teníamos aquí lo que era el momento dipolar magnético de la espira corriente, y utilizábamos que se me ha olvidado hoy el teclado. Bueno. De tal manera que el momento sobre el dipolo es la expresión que vimos o sea, que fijaos que en electricidad lo que teníamos, en el dipolo eléctrico que teníamos era P. ¿De acuerdo? O sea que hay exactamente una analogía. Podríamos estudiar el caso, por ejemplo, bueno, para que tengáis claro un ejemplo rápido, así de un cálculo de un momento dipolar. Imaginaos, hombre, el caso más sencillo es considerar una espira circular, ¿no? Entonces el área es pi r cuadrado, el radio de la espira. Pues imaginaos, por ejemplo, una espira de esta forma. Por ejemplo, la corriente va, tiene una intensidad phi, y la corriente va de esta manera. Bueno, entonces, en este caso, ¿cuánto valdría el momento dipolar? La dirección es perpendicular, está en el plano de la pantalla, o sea que es perpendicular. Sentido, entrando o saliendo, fijaos, está girando de esta manera, por lo tanto es saliendo de la pizarra, no entrando en la pizarra. Y el módulo, pues, va a ser I, y el área... ¿Lo último a qué se refirió? ¿Hacia dónde va el campo magnético ahí? No. Estoy preguntando cuál es el momento dipolar magnético de esta espira. Por eso he puesto aquí cuál es el momento dipolar magnético de esta espira. Simplemente, o sea, está caracterizado esa espira por un momento dipolar magnético. ¿De acuerdo? Entonces tengo que decir cuál es la dirección, cuál es el sentido y cuál es el módulo. La dirección está contenido en el plano de la pantalla, es perpendicular, por lo tanto, a ese plano.
Sentido, pues tengo que utilizar la regla de... ¿Cómo está girando? Lo he puesto que gira la corriente en el sentido antihorario. Por lo tanto, saliendo de la pantalla. Y ahora viene el problema de decir, bueno, ¿y en módulo cuánto vale? Es la intensidad por el área encerrada. Por eso he escogido un ejemplo para que os deis cuenta, ¿no? Cómo se calcularía, entonces, en cualquier otra figura, pues, de forma análoga. ¿De acuerdo? Sí. ¿Siempre se mira la dirección desde el centro o no? Porque si el objeto de la mano derecha, puedes considerar que viene para aquí o luego se vuelve a meter. No. O sea, fíjate tú cómo está haciendo esto. O sea, aquí lo estoy poniendo bien clarito, aquí y aquí, cómo va la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no hay duda, no hay... Bueno, visteis que ayer multiplicaba n's porque muchas veces se le da muchas vueltas, es lo único que... Y la pregunta es, ¿tenemos una expresión similar para una expresión similar para la energía potencial? Energía potencial del dipolo magnético. ¿Qué creéis? Fijaos que para calcular la energía potencial tendría que ver el trabajo, pero a la hora de ver el trabajo haría exactamente lo mismo que en el caso del dipolo eléctrico, porque ahí tendría que ver el trabajo, el trabajo que realiza cada uno de las dos fuerzas que vimos ayer en el gráfico, es decir, es exactamente lo mismo todo intercambiando P por mu y E por B. Lo tenemos aquí en este PC. Bueno, por cierto, aquí en esta figura, si habéis visto, ayer por lo menos os mostré un tiempo estas dos, en esta posición. Bueno, aquí en esta figura a continuación, que alguno se preguntaría, oye, ¿y qué ocurre si está un poco girado? Fijaos, en esta posición tendríamos B, que va de izquierda a derecha, horizontal. Lo único, ha girado el plano con respecto a... En este caso, fijaos que las fuerzas que se están ejerciendo sobre cada uno de los tramos, en este caso estaba considerando una espira muy sencillita, que era rectangular, del lado A y B, minúscula, ¿recordáis? Entonces, aquí lo teníamos. Y veíamos que las fuerzas que se estaban ejerciendo sobre cada uno de los tramos era esta, y dijimos sobre esta y esta era 0. Si ha girado un poco, ¿cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre cada uno de los tramos? Esta, y sobre los dos tramos que están contenidos en el plano de la, digamos, por delante y por detrás, pero paralelos al plano de la pantalla, ¿habría fuerzas? ¿Se están ejerciendo fuerzas? ¿Qué creéis? O sea, hay 4, ¿no? Son 4 lados. Sí, lo que pasa es que se compensan, si lo habéis pensado un momento. Ahora ya B, fijaos que teníamos la expresión para ver las fuerzas. Teníamos la expresión, ¿no? Que era la que utilizamos ahí. En este caso pasaríamos para cada uno de los lados, pues tendríamos ahí una cosa como A por B siendo A y otro tendríamos por aquí, ¿no? Tenemos esas cosas. Claro, en el caso de primero, en la figura primera, estos vectores uno de ellos era paralelo al campo B, por lo tanto era 0. En este otro caso, al estar girado, ya no. Entonces tenemos dos fuerzas que estarían, bueno, depende de cómo vaya la intensidad, entrando perpendicular al plano de la pantalla, entrando o saliendo, dependiendo de cómo esté la intensidad. Pero claro, se compensan. Están actuando sobre el término medio en el punto medio, es decir, que ahí el par que ejerce esas dos fuerzas es 0. ¿De acuerdo? Es decir, que seguimos teniendo únicamente el par, el momento que crean todas las fuerzas es únicamente debido a esta y esta. Por eso nos aparece la expresión esa final que teníamos ahí. Bueno, la teníamos ahí.
Y estábamos diciendo, bueno, para ver si hay una energía potencial habría que ver el trabajo realizado. Es exactamente lo mismo, ya he dicho, intercambiando mu por P, es decir, que vamos a tener una expresión que será equivalente en el caso de la energía potencial. Será escalar teníamos estas dos cosas. Cuidado, pero aquí estamos no solo, o sea, la equivalencia es total, el nivel de referencia U es 0 cuando forman un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? O sea, que se toma el mismo. ¿Cuál sería entonces? O sea, ¿qué orientación si tengo el campo magnético, las líneas del campo magnético fuesen de esta manera? Uniforme, ¿no? Tengo una espira, por ejemplo, circular, ¿de acuerdo? Y puedo orientarla, voy a dibujarlo simplemente visto el canto, ¿no? Sí, vamos a poner aquí en rojo. En este caso, el campo magnético es conservativo, ¿no? ¿El campo magnético? Lo que pasa es que cómo se crea, vamos a ver, esa es una buena pregunta. Es decir, ¿cómo sería posible tener, pero eso es, o sea, estáis preguntando cómo lo creo. Pero bueno, vamos a contestar a esa, me voy a adelantar un poco, decir, sería en este caso, sería conservativo si ocupase, si fuese así en todo el espacio, entonces sería, uno diría, sí, va a ser un campo conservativo. Pero el asunto es que es imposible crear un campo magnético que sea uniforme en todo el espacio. Claro, ahí me lo estoy callando, es decir, pero en una zona pequeña, ¿no?, donde tenemos eso, ¿puedo hacerlo más aproximadamente uniforme? Sí. ¿De acuerdo? En teoría, o sea, estrictamente esto no es posible para todos los puntos del espacio, tener esas líneas del campo no sería posible. ¿De acuerdo? Bueno, podría crearlo con una bobina como la que tenemos no arriba, pero esa bobina tendría que tener longitud infinita. Ni principio ni fin, ¿no? La bobina, o sea, el trozo ese que teníamos ahí, o sea que en la práctica no es posible crearlo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí es cierto, es jugar un poco con decir uniforme, realmente hay que decir es uniforme en la zona del espacio que a mí me interesa, ¿no?, en la zona de la pantalla. ¿Vale? Con eso Entonces estábamos colocando aquí la espira, la estoy viendo circular, por ejemplo, de canto o rectangular, como queráis, con diferentes. Entonces, por ejemplo, que salga por arriba y entre por abajo, es decir, que tendremos aquí que salga por arriba, entre por abajo. O incluso podría ponerla aquí en rojo. Si la espira está, por ejemplo, así, pero cuenta. ¿No? O sea, diferentes posiciones. ¿Cuál es, uno diría, cuál sería la posición
posiciones de equilibrio. ¿Cuáles serían las posiciones de equilibrio? Y la estabilidad. Y la estabilidad. Ahí he dibujado demasiadas líneas, lo reconozco. Bueno, ahora vamos a ponerlo. Ahora pondré uno de los casos nada más. Por ejemplo, si tuviese aquí esto, uno en general, puesto así. Esta, por ejemplo. ¿Entendéis? Está visto de canto, entonces la corriente está... ¿Cómo sería el momento, el vector momento dipolar magnético en este caso? Fijaos, sí, bueno, la intensidad es sí, evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? Este sería para allá. Si fuese, ¿no? Tendríamos, fijaos, estoy viendo el plano, estoy viendo lo de canto, la espira. ¿Lo entendéis? ¿No? Entonces, tiene que ser perpendicular al plano que contiene la espira. El sentido está saliendo por arriba, entrando por abajo, por lo tanto el pulgar me está indicando que va en ese otro sentido, o sea que el momento dipolar sería de esta manera. ¿Cuándo tendremos posiciones de equilibrio? Cuando tenemos máximos y mínimos en mu. Es decir, que aquí tendríamos... máximos, perdón, en U, la energía potencial, no en mu, en U, máximos y mínimos. ¿Cuándo tenemos los máximos y los mínimos? Pues cuando tenemos la posición 0 y 180 grados. Vale, perfecto. Es decir, 0 y 180 grados sería cuando B va así, cuando mu va así, ¿cuál es la posición de mínimo? Esta. Un máximo. Entonces, esta posición corresponde a estable. Inestable. ¿De acuerdo? Si yo, es decir, que en este caso tendría la espira de esta manera y aquí girada. ¿Entendido? Si yo la coloco, o sea, sería el mismo problema, la coloco en esta posición, lo dejo quieto, permanece quieto. Si le doy un pequeño empujoncito, la pregunta sería cuál es la velocidad angular, ¿no?, que va a tener cuando pasa por la posición de equilibrio estable otra vez. O una pregunta equivalente a la de electricidad es, si yo la coloco en la posición de equilibrio estable y lo desplazo ligeramente para pequeños ángulos, ¿de acuerdo?, ¿cuál es la frecuencia de oscilación de esa espira? Bueno, en ambos problemas os tendría que dar una información adicional, que es cuál es el momento de inercia esto os lo tendría que decir, el momento de inercia de la espira con respecto al, está girando con respecto a un eje que pasa por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, os tendría que decir, bueno, pues vale, tanto, eso os lo digo yo. No es el momento de deciros, calculadme el momento de inercia de eso, sino os lo daría yo. En el caso de la frecuencia, fijaos que teníamos tau, ¿no? Simplemente habría que ver, esto nos lo está dando, esto sería entonces mu, fijaos, menos mu b, seno de tita, siendo tita, si tengo aquí la espira, mu, tita
θ es el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, de aquí tenemos esta ecuación que sería menos mu b seno de θ igual al momento de inercia, que es aquí donde tendríamos por alfa, siendo alfa, claro, θ 2 puntos. Es decir, que la ecuación del movimiento de rotación alrededor de ese eje que es perpendicular a B y está contenido en el plano de la espira, sería, ¿no?, θ 2 puntos más, hemos dicho mu b seno de θ dividido por i, ¿sí?, igual a 0. Ahí tenemos la ecuación del movimiento exacta. Esta no es sin ninguna aproximación. Fijaos que vuelvo a tener aquí el seno de θ, aquí el θ para pequeñas oscilaciones. Entonces tendríamos θ 2 puntos, mu b y θ igual a 0. Y claro, aquí uno ya está viendo que esto va a corresponder a la frecuencia angular. Tendríamos el periodo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que es todo lo mismo. Por eso os estoy diciendo que en este caso os tendría que dar este dato, cuál es el momento de inercia. ¿Cuántos kilogramos metro cuadrado tendríamos ahí? Y en el caso de la energía, uno diría, si no hay más... Aquí estaba esperando a ver si había alguien que me preguntase una cosa. Esa sería una... Lo mismo que ahí es cierto, esa pregunta que me has hecho es buena. La del campo, esa está muy bien. Esa pregunta, decir, porque realmente no puede ser, veremos más adelante. O sea, si ya pienso, os han enseñado cosas, no decir, ostras, pues eso sería conservativo, pero ¿cómo es posible si los campos magnéticos no? Entonces es una pregunta bastante buena, David. Y aquí estaba esperando que alguno, a lo mejor, no, deseando más bien que esperando, estaba deseando, digo, a ver si alguien me pone una pega en lo que estoy haciendo aquí, no porque lo esté haciendo mal, sino una pega conceptual, que sería normal que tuvieseis. Si no me la ponéis, me la pongo yo mismo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Pero voy a terminar de decir esto, no vaya a ser que se me olvide una cosa. Ay, por cierto, también, Sergio, te pedí que me recordases algo ahí. Es cierto lo del granito, pero bueno, recuérdamelo ahora cuando termine. ¿De acuerdo? Un segundo. Entonces estábamos con lo de la energía. Ahora imaginaos el problema, pongo la espira, pues por ejemplo, de esta manera, la posición de equilibrio B va así, posición de equilibrio inestable, le pego un pequeño empujoncito, esto va a girar y a oscilar, puff, 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 y la cosa sería, ¿cuál es la velocidad angular que tiene justo cuando pasa por la posición de equilibrio estable? Es decir, cuando pasa justo cuando se encuentra así la espira. Entonces tendríamos que aplicar simplemente la conservación de la energía mecánica. En la energía mecánica tendríamos la energía potencial, que es la expresión que teníamos, que acabamos de obtener, más la energía cinética. Entonces es aquí donde otra vez interviene el momento de inercia. La energía cinética de rotación. La energía cinética de rotación simplemente va a ser un medio del momento de inercia, sí, un segundo. El momento de inercia, y termino esto, y me hacéis las dos preguntas, no es que me quieras que quede. Es un medio del momento de inercia. Cuidado aquí, con esto. Aquí esto es la velocidad. Fijaos que aquí la frecuencia angular
Aquí es la velocidad submedio del momento de inercia por la velocidad angular, al cuadrado. Con esas dos cosas, entonces podríais ya resolver 3 preguntas. Podríais resolver los 2 problemas. Primero venía, ¿quién venía? ¿Antonio? ¿O quién estaba? ¿O Daniel? Perdona, Daniel. Ahora. En este caso la velocidad y el radio lo desconocemos. Hombre, os daría todo, quiero decir, os tengo que dar todos los datos de tal manera que mu es un dato. O sea, que mu, b es un dato, i es un dato. Datos en este problema, muy bien. Datos, mu, b, i. Y las condiciones iniciales, naturalmente. Condiciones iniciales. Si se trata, por ejemplo, de pequeñas oscilaciones, en este otro caso no eran pequeñas oscilaciones. Si lo coloco no solo en la posición, imaginaos que digo 90 grados. Por supuesto, 90 grados no son pequeñas oscilaciones. ¿De acuerdo? Por ahí, cuando me preguntaba ayer Claudio, ¿no? Es decir, lo de las pequeñas oscilaciones. Por supuesto, en ese problema, cuando mu y b forman 90 grados, no hay nada de pequeñas oscilaciones. Una, liquidado, 2, vamos a ver. La conservación de la energía mecánica la aplicas porque supones que es un campo conservativo. No, simplemente, fíjate que tengo, a ver, ¿qué fuerzas están actuando? Estoy diciendo, en este problema únicamente tengo la espira y tengo el campo magnético. Al estar dentro del campo magnético tiene asociado una energía potencial. En el momento en que uno dice energía potencial, ¿hay más energías potenciales por ahí o hay fuerzas no conservativas? Hombre, si digo hay rozamientos, hay disipación, entonces, claro, las oscilaciones serían cada vez más pequeñas y se pararían. ¿De acuerdo? Más, por ahí había... pero, sí. Lo que falta definir ahí es lo de ¿cuándo la aproximación es válida? No. Ayer me preguntó Claudio decir, bueno, o bien nos lo dice el enunciado, es decir, para pequeñas oscilaciones. Entonces, fijaos, si son pequeñas oscilaciones, la frecuencia o el periodo de oscilación es independiente de la amplitud del movimiento, siempre que sean pequeñas. Es decir, que sería lo mismo para 5 grados que para 10, para 15, casi es lo mismo. Para la aproximación esa, el periodo es igual. Cuando ya nos alejamos de esa aproximación de pequeñas oscilaciones, lo que comenté el otro día es que el periodo de oscilación oscila, sí, oscila, pero el periodo ya depende de la amplitud, fue lo que comenté. Pero aquí viene el asunto por ahí, estabais intentando buscar las cosquillas, que está muy bien, es decir, pero una cosa curiosa, porque la semana pasada comenté, bueno, en el caso de la fuerza que ejerce un campo magnético, la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga en movimiento, o sea, volvamos a los orígenes, ¿no? Es esta expresión, no hay nada que... Y llamé la atención sobre el hecho de decir, ¿y cuál es el trabajo que realiza esta fuerza? Y dije, 0, porque siempre es perpendicular a B. Por lo tanto, el trabajo es nulo. Ahí es donde uno tendría que decir, han jugado conmigo, no limpio. ¿Ya veis cómo uno coge, no dice nada, liquidado el asunto? ¿Entendéis lo que es? O sea, lo que es ver, la física es ver estas cosas. No es aprenderse las fórmulas esas, eso está chupado a vuestro nivel, quiero decir, aprenderse mu por b menos mu por b, escalar, eso no tiene ninguna dificultad, sino es entender eso y entender cómo se ha llegado a eso. Entonces, cuando uno dice parte de esto, porque esto era el origen y ver que el trabajo es nulo, uno entiende. Sí, pero para ver lo de la energía o para calcular la energía potencial, precisamente hemos calculado un trabajo, curioso. ¿No? Entonces, no hay una contradicción ahí. O sea, no veis desde vuestro punto de vista una contradicción en el sentido de decir, ostras, si el trabajo es nulo, a mí me da igual que sea una, que sean 1000 partículas, que sea lo que quieras, pero si yo me fijo en cada una de ellas, ¿no? Pues me parece curioso que en un caso
me cuelen, me digan claramente y lo veo que el trabajo es nulo, y en el caso siguiente el profe pase a otro párrafo y diga, bueno, pues vamos a calcular el trabajo. Curioso, curioso. ¿No? ¿Lo veis o no? O sea, primero, ¿veis esa contradicción? O sea, ¿entendéis desde ese punto de vista que ahí hay algo que no me cuadra del todo? Que, a ver, con los conocimientos, primero, ¿os llamaron la atención si habéis visto cosas de estas? ¿Os llamaron? No creo, vamos, porque esto ya es muy hilar más fino. Es decir, dar el paso que yo quiero dar. Bueno, la analogía con mecánica es la siguiente. Fijaos, no es lo mismo, pero es lo siguiente. Yo estoy quieto, ¿de acuerdo? Y ahora me pongo me acelero. Los zapatos, bueno, os estáis imaginando todos el movimiento que estoy haciendo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fuerza que me permite acelerar? Me he acelerado. Estoy acelerando continuamente. ¿Cuál es la fuerza que me permite hacer eso? La fuerza de rozamiento. Bueno, el zapato no está resbalando. El otro día casi me desnuco arriba, que no vi que habían pasado. Menudo patinazo, que casi me la... No, casi ya no os tenéis que preocupar más de la física, por lo menos conmigo. Entonces, bueno, eso es un recuerdo de la semana pasada, no me justo en el tema. El rozamiento es estático, porque si no el problema sería un poco diferente. Entonces, es esa fuerza, ¿no?, la que me permite acelerarme horizontalmente. ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Vale, ¿cuál es el trabajo que realiza esa fuerza? Eso os lo dije yo en Física 1, os llamé la atención, cuidado. No realiza trabajo. Fijaos, eso es una cosa muy sencilla, pero es muy importante, para vuestra formación. O sea, si hay que quedarse con ideas, esa es una idea clave. Es decir, ostras, me permite acelerar, pero no realiza el trabajo. ¿Está claro? Ya digo, si hubiese deslizamiento disiparía más bien. Bueno, ahí ya el problema es un poco diferente. Sí realiza trabajo con rozamiento cinético, no pero con rozamiento estático, no. ¿Está claro? Ostras, entonces, si yo tengo energía cinética cero y adquiero una energía cinética, ¿quién realiza el trabajo? ¿Recordáis esa discusión? Ya estáis pensando en los exámenes. Entonces, ¿quién realiza ese trabajo? Porque de algún sitio, o sea, si yo tengo energía cinética cero y ahora tengo energía cinética, ¿no?, de algún sitio tiene que salir. La conservación de la energía. O sea, que ahí no hay... Bueno, hay más de uno que se sigue intentando hacer rico con lo del móvil perpetuo, sobre todo ingenieros, iba a decir. Me acuerdo de hace años uno que salió muchísimo en los periódicos estaba acordando mirándote a ti, hace, que te serías muy pequeño, o a lo mejor ni habías nacido, hace 15 años o por ahí. Más ahora mismo no me acuerdo exactamente, ¿no?, sobre los métodos de desalación. Entonces me parece que era en Canarias una persona, ¿no?, que se intentó hacer famosa, salía en El País, en todos, en El Mundo, en todos, que me llamó la atención hasta que le pararon los pies de igual, pues, hago un pozo, ¿no?, y entonces simplemente por ósmosis, ¿no?, digamos, la fuerza, digamos, es la gravedad, lleno el pozo de agua salada, pongo una membrana, ¿no?, semipermeable, ¿no?, la sal se me queda para un lado, ¿no?, logro agua dulce, ese método. Ingeniería. O sea, eso es el equivalente al móvil perpetuo, o sea, tiene que ver con lo que estoy hablando. La gente se quedó diciendo, pues es verdad, no, vamos, lo único que tienes que hacer es un pozo, haces el cálculo del pozo, lo que necesitas, y entonces by the face, por la cara, es decir, lo que ningún ultrafísico se había dado cuenta de decir, joder, gratuito, más o menos gratuito, solo tienes que hacer el pozo y a partir de ahí te sale gratis el agua dulce. Fijaos la cantidad de dinero que se gasta en las plantas de desalación. O sea, sale carísimo hacer un metro cúbico de agua dulce, carísimo. Eso lo enseñarán en las asignaturas, me imagino, correspondientes.
Entonces, ¿qué pasaba ahí? Sí, tienes agua dulce. Lo que pasa que a 500 metros de profundidad o a 200 metros de profundidad, pero el agua dulce lo tienes que subir a donde la vas a utilizar, que es arriba. Por lo tanto, por la cara no hay nada. Es decir, que necesitas hacer trabajo para volverlo a tener al mismo nivel en la energía potencial gravitatoria. Por tanto, hasta que se dieron cuenta, yo me quedé pasmado. Estaba en Alemania, además, fijaos, hasta ahí llegó la noticia. Me quedé pasmado diciendo, joder, digo, Dios mío. Bueno, por eso digo que lo del móvil perpetuo es recurrente. O sea, no es que os suene a la Edad Media, que lo intentaban, sino que de vez en cuando siempre sale algún listillo diciendo, salvo que llegue una vez y de verdad lo haga y entonces rompe con toda la física. Eso sí, tendría más mérito por eso que por la pasta. Es decir, siempre, continuamente aparece alguien que dice, ostras, logro por la cara realizar un trabajo y que nadie realice ese trabajo, y que no tenga que gastar nada, lo que es un móvil perfecto. ¿De acuerdo? Entonces estamos ahora con este problema, por eso me estaba acordando lo del móvil. Es parecido a lo que estamos tratando aquí. ¿Quién realiza el trabajo? Hombre, por supuesto, alguien. Es decir, lo que me he zampado yo hace un momento, la energía química, es decir, el trabajo lo realizan mis músculos. Los músculos, o sea que hay fuerzas por aquí dentro. ¿Entendido? Y esas fuerzas, los músculos, sí se están, el punto de aplicación se están desplazando, realizan trabajo. Es decir que, por supuesto, la energía viene de la energía que tengo yo en el cuerpo. Pero la fuerza de rozamiento, que es la que me permite acelerar, es decir, por mucho que coma yo, si no tengo rozamiento estático aquí, no me muevo del sitio. ¿Entendido? Me permite acelerar, pero no realiza trabajo. ¿Está claro? Es decir, que sin rozamientos el mundo no sería posible. Y ahora vamos a este caso. Es decir, pues una cosa parecida, es decir, esa fuerza no realiza trabajo. Entonces, ¿de dónde sale el trabajo? Y ahí la idea es de algo de detrás, claro. Es dar un paso más adelante, ya que vosotros estáis con lo de conservativo, no os preocupéis, un poquito más adelante es pensar, ostras, cuando está girando esa espira, dentro del campo magnético se induce una intensidad de corriente también. Un campo eléctrico dentro de la espira que contrarresta eso. Es decir, que realmente, para mantenerlo, fijaos que en este problema, sin decir ni pío, he dicho, o por lo menos lo damos todos por supuesto, ¿no? En el enunciado, la intensidad de corriente es constante. ¿Habéis visto cómo eso no explícitamente nos ha dicho, pero en el problema todo el mundo, ¿no? Y es constante, he dicho, Munoka, y es constante. Claro, para mantener la intensidad de corriente constante, externamente yo tengo que realizar un trabajo para contrarrestar ese efecto de inducción del campo magnético sobre la espira. Para contrarrestar ese efecto necesito realizar un trabajo adicional con baterías, con generadores, con lo que me dé la gana. Y es ese trabajo el que se manifiesta en la energía potencial. ¿Entendido? O sea, que ahí habéis visto cómo conceptualmente uno diría, ¿cómo es posible que sin tener trabajo, partiendo de esta fuerza, pueda luego trabajar entre comillas, pueda obtener una energía potencial a través de los cálculos, ¿no? ¿Y cómo es eso posible? Bueno, pues porque detrás no hay toda la verdad para mantener y constante, hay alguien que está realizando ese trabajo por ti. ¿Entendido? O sea, queda un poco, por lo menos una idea así del... ¿Y si no realizara ese trabajo? Pues la intensidad cambiaría. Pero aumentaría... Entonces el problema ya es diferente. ¿Entendido? ¿Vale? Pero entonces tenemos que ver cuándo, es decir, cómo se induce, digamos, cuál es el efecto de inducción. Simplemente quedaros... Fijaos, la idea es más importante, luego de cuantificarlos. Sería... Pero para mí ahora es importante que penséis en esa idea. Que os quede eso. Y para mantener constante ahí necesito yo externamente, claro, evidentemente tengo ahí... Es decir, que si fuese, fijaos, por hilar un poco, ya que estáis, y eso es bonito decirlo, si tuviese una espira superconductora, porque uno está pensando, tengo ahí un cable evidente que tienes que tenerlo unido a una batería, a un generador, porque por la resistencia del cable, evidentemente no puedes tener una intensidad constante siempre. ¿No? Se está disipando, se está calentando, se disipa, pues no, está claro. Pero ahora pensad en el problema siguiente. Si tengo la espira a 4 Kelvin, ¿no? En helio, bañado en helio, líquido,
eso se transforma en superconductor, es decir, que la resistencia es cero. Es decir, que yo puedo tener ahí las cargas dando vueltas indefinidamente. Es así de bonito y así de simple. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, bueno, pues ahí ya no tienes que tener baterías, ni generadores, ni nada. Tienes las cargas, ¿no? No tienes que hacer, en principio, trabajo. Y ahora es donde viene lo que digo, sí, si lo metes dentro del campo magnético y lo giras, entonces se induce, cambiaría, eso intenta cambiar la intensidad de corriente. Si no haces nada, si no contrarrestas eso, entonces, digamos que la intensidad cambia. ¿Vale? Bueno, el efecto lo podemos ver en... ¿Cuál era el 11, si no me equivoco? El 11, un momento. Teníamos esto. Sí, 13, 11, un momento. En la 11, sí, no me equivoco. De acuerdo, en la 11. Bueno, ahí está discutiendo Walter Lewin este problema, o sea que lo tenéis ahí en la lección 11. Pero tiene ahí, vamos a ver más o menos que pille yo el... Ahí tiene la espira, ahí. Tiene la pizarra, pero tiene fuera la espira. Ahí. Bueno, el campo magnético uniforme no es uniforme, tiene imanes. Ahí donde tenéis izquierda y derecha, ahí tiene los imanes. Fijaos, ¿cómo va? Un segundín. Quieto ahí. Ahí, quieto, por ejemplo. Entonces, ¿ahí cuál sería el momento dipolar magnético del principio? Este es el plano, dependiendo de cómo vaya la corriente, que creo que dice, bueno, no me acuerdo bien, raca, así, ¿no? Pues, por ejemplo, sería un vector que iría ahí. El campo magnético, ahí digo, ya no es uniforme, pero bueno, digamos, para ciertas zonas ahí, que es donde le interesa, pues más o menos es uniforme, el efecto pues es parecido a lo que hemos estado estudiando, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el par? ¿Sería cero en este caso? Ya habéis visto que no. Le está dando pasa corriente y lo está girando. Lo intenta, claro, colocar en la posición de equilibrio estable, que es lo que estaba haciendo en ese momento. Fijaos, PAC, lo intenta hacer girar. De tal manera que mu, el momento dipolar magnético, se alinea con B. B, tenéis que pensar, iría de esta manera. Bueno, es una forma, digamos, la primera que hace, es decir, un motor. Claro, uno diría, para que esté girando continuamente, lo que tengo que hacer es, porque si no, se me pondría, por así decirlo, con el rozamiento solo en una posición, pero si tú intentas mantenerlo, ¿no?, girando y cada vez más rápido, entonces lo que tienes que hacer es lo que hace él, es conmutar, es decir, cambiarle el sentido de la intensidad de corriente, cambiando mu, pues, claro. Bueno, le dice eso porque es muy bonito, les proponen ahí, los americanos les dan una caja con material, con cables, con cosas muy sencillitas y el juego es a ver cuál de las personas construye el motor más rápido. Lo miden, además explica en una lección posterior cómo lo miden, me parece que es con un estroboscopio de esos, con luz, con flash. O
sea, que miden el número de revoluciones por minuto, y creo que ganó una chica en ese año, me parece. No me acuerdo cuánto fue el número de revoluciones. Pero, o sea, les dan a todos lo mismo, les dicen, a ver cómo os las arregláis para construir el motor más rápido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Todavía no he terminado. Pensad lo siguiente, no ha terminado y la verdad es que hoy pensaba hacer un ejercicio, pero bueno, ya ahora a buenas horas mangas verdes. Esto... El siguiente problema, fijaos que hemos visto pequeñas oscilaciones, grandes oscilaciones, el equivalente, pero habría otro equivalente que sería, hoy no he traído los imanes, se me ha olvidado el teclado y los imanes. Oye, y el efecto de atraer un imán al otro imán, ¿cómo lo logro? Cambiando, naturalmente, pensad entonces en el problema, si B no es uniforme, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Bueno, por un lado sería naturalmente girar el dipolo, la rotación, pero aparte de eso, aparte de la rotación, de intentar alinear mu y B, girarlos, tendríamos traslación, o sea, que sería la rotación, pero aparte tendríamos un efecto de traslación del dipolo. Y ese efecto, pensad, es decir, si os digo cómo es B, pues por ejemplo de una manera sencilla decir, las líneas del campo no cambian, únicamente pues pongo una cosa parecida como que dependa de X, tenga esa dirección en esa zona del espacio, entonces hallar la fuerza neta. Esto lo dejo así para que lo penséis. Es exactamente lo mismo que en el otro problema, si sabéis hacerlo para el campo eléctrico, y entonces habréis entendido por qué se atraen pensadlo, por qué se atraen los dos imanes. Un imán crea el campo magnético que está actuando. ¿Son espiras lo que hay dentro del otro imán? Fijaos, y eso también es importante tecnológicamente decir, lo de los momentos dipolares magnéticos. Hombre, si uno está pensando en los átomos, ¿no? Los electrones dando vueltas alrededor del núcleo, los electrones, ¡plaf! Un electrón dando vueltas, por simplicidad, trayectoria circular en un, ¿no? Pues entonces tendríamos ahí una espira asociada a cada electrón. Por lo tanto, un momento dipolar magnético asociado a ese electrón, por supuesto. Y entonces tendríamos multitud de espiras que a lo mejor neto pues tienen, que es lo que ocurre en el imán, que tenemos alineados los dipolos y tenemos un momento dipolar neto distinto de cero. Y fijaos si es importante que lo que ocurre en una resonancia magnética cuando os vais a hacer, o alguien de vuestra familia se va a hacer una resonancia magnética, no es nada más que este problema que acabamos de hacer. En física clásica, en ese caso hay que entender la física cuántica, pero es, digamos, lo que intentan es naturalmente alinear, al meterlo dentro de un campo magnético que es muy fuerte, se intenta alinear, es decir, que ahí lo que tenemos es energía potencial y podemos ver cómo son esas frecuencias de oscilación de los dipolos al darle, pues, digamos, radiación en una determinada longitud de onda. Se excita, es decir, que lo que hacemos es, como en un microondas, por así decirlo, cómo oscila. Y la última cuestión, o sea, que entender una resonancia magnética es entender esto. Y nos queda el asunto que dejé pendiente ayer, que era, sí, referente a esto de la fuerza que se ejerce por el campo eléctrico, campo magnético sobre el dipolo eléctrico-magnético. ¿Y qué ocurre si no nos dices el caso tan sencillo de que, por ejemplo, está alineado a lo largo del eje X? ¿Cuál sería la fuerza? O sea, que nos viene ni que al pelo el asunto. Fijaos que lo llevamos considerando, ¿no?, qué ocurría en el caso, teníamos, ¿no?, le metíamos sin no menos, entonces nos quedaba una expresión muy sencilla. En el caso tridimensional, pensad que entonces lo que vamos a tener es justo el gradiente de P por E, ¿de acuerdo? Tenemos, es decir,
gradiente. Lo mismo para el caso magnético, intercambiáis P y E y tenemos... ¿De acuerdo? Es decir, que lo único que cambia, claro, aquí lo que tenéis es la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y y la derivada parcial con respecto a Z. Es decir, que yo os puedo dar un campo eléctrico en general. Fijaos que P, ahí es, P sale fuera, o sea, que tendríamos. Y es simplemente calcular cuál sería el gradiente. Simplemente eso que fue, se me olvidó ayer y me lo recordó Sergio. Bueno, aquí lo dejamos, gracias.